FM más 99.9. 99.9 Linares y Longaví, 106.1 en Retiro y Parral. FM más, la cadena del Maule Sur. Bienvenidos a nuestro programa Buenas Nuevas, donde compartiremos con ustedes temas interesantes de la Biblia y de actualidad. Le invitamos a que nos acompañe. Todo de nuevo. Emergencia, los bomberos. Muy buenas tardes, amados oyentes. Le damos la bienvenida a nuestro programa en este día sábado. En realidad que es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios, especialmente este libro que hoy en día es tan difícil poder entender, que es el Apocalipsis, ¿ya? Un libro revelado, un libro en el cual Dios quiere que podamos comprender y entender en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, para que, ¿no es cierto?, de esa manera podamos, ¿no es cierto?, prepararnos y saber lo que está pronto a ocurrir. Así que les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando en este momento, aquellos que a lo mejor nos escuchan por primera vez, les damos la bienvenida también a ellos, aquellos que nos escuchan sábado tras sábado, una bienvenida especial también para todos aquellos y aquellos que nos escuchan por redes sociales. Y también queremos mandar saludos. Claro. Tengo aquí al lado mío a mi hermano Francisco. ¿Cómo está, hermano Francisco? Bien, muy buenas tardes, mis queridos amigos, oyentes. Aquí estamos nuevamente, ¿cierto?, para aprender más de la palabra de Dios. Amén. Quisiera mandar un saludo, ¿cierto?, al vecino don José, su esposa Iri, ojalá que nos esté escuchando. Y así también un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan todos los sábados, ¿cierto? Amén, amén. Están sonando algunas alarmas en algunos teléfonos. Claro. Debe ser del gobierno que están enviando esta alarma, ¿ya? Si escucharon algún pitito por ahí, es por eso, ya, de nuestros teléfonos. Porque hemos tenido mucha lluvia, ya, a nivel de comuna.
Así que es más por eso que se dan esa alarma en los teléfonos. Pero vamos a comenzar entonces con nuestro programa en este día. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. La semana pasada avanzamos, algo vimos, ¿ya? Y importante entender que la semana pasada estuvimos hablando sobre la medición del templo, ¿ya? Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar, ¿ya? Para que podamos, que sea el Espíritu el que nos revele a través de su palabra lo que Él quiere que podamos hablarles nosotros en esta tarde. Hermano Francisco. Amén. Padre Santo, nos dirigimos a ti nuevamente para pedirte, Padre, tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a ti en el nombre de Jesús para rogarte que nos uses para tu nombre, para tu gloria, y que todas aquellas personas que escuchen este mensaje puedan beneficiarse en su vida espiritual. Amén. Te rogamos tu dirección y que tu Espíritu haga la obra por este medio y que no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos entonces, como ya le habíamos dicho, en medio del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo sobre la caña de medir, ya cómo Dios mide a los hombres, especialmente está midiendo a su iglesia, a su pueblo, ya en este tiempo. Y en todo tiempo Dios ha hecho esa medición, porque recuerden que tenemos, Dios está haciendo una obra de juicio. Y en el año 1844 comenzó esa obra de juicio. Así que es importante entender de que Dios está midiendo a su pueblo especialmente y también a los seres humanos. Bien, y también vimos sobre los dos testigos. Ya entendimos quién eran esos dos testigos. Esos dos testigos está hablando del Nuevo y del Antiguo Testamento, ya que iban a profetizar durante 42 meses, ya que eran 1260 días, que es lo mismo 1260 años, ya que también el versículo 3 nos hablaban ahí que iban a profetizar estos dos testigos, y eso fue del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Ahí se cumplieron los 1260 años. Ya recuerden que en la profecía un día es un año. Así que es importante entender de que en la profecía, ¿no es cierto?, el Señor nos muestra que eran 1260 años, de los cuales estos testigos iban a profetizar contra un gobierno opresivo o contra un poder opresivo que se iba a levantar y que iba a gobernar también y que representaba el cuerno pequeño, ¿ya? Estamos hablando especialmente del catolicismo en ese tiempo, como jerarquía iba a gobernar, ¿ya? Y nos estamos encontrando en el capítulo 11 ya, casi terminando esta supremacía papal de los 1260 años, ¿ya? Y estamos casi en los últimos días, aproximadamente estamos hablando del año 1790 y algo, ¿ya? Cuando ocurre esta profecía de estos dos testigos que iban a ser muertos. Según el versículo 7, dice ahí: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que ya vimos cuál era esa bestia, que es la que vamos a hablar hoy día también, la bestia que sube del abismo está hablando de la Francia atea, ¿ya? Cuando hubo la Revolución Francesa, que es lo que vamos a ver un poco en este día. Dice, hará guerra contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Ya? 3 días y medio en la profecía bíblica son 3 años y medio que iban, ¿no es cierto?, estos testigos iban a ser muertos, ¿ya? Y lo vamos a ver a través de la historia cómo Francia cumplió exactamente esta profecía cuando hubo esa revolución, cuando hubo una revolución en Francia donde ellos quisieron cambiar la fe en Dios por
por una mujer totalmente pagana, se le llamaba la diosa de la razón. Bueno, ahora vamos a leer un poquito en este libro que estamos viendo, que es El conflicto de los siglos. Vamos a ir viendo lo que nos dice, ¿ya?, con referencia a la Revolución Francesa. Otra cosa importante que queremos comunicarles, tenemos 2 libros de regalo de este libro, Conflicto de los Siglos, acá en el estudio de la radio. Aquellos que quieran pueden pasarlo a buscar acá a la radio o nos pueden llamar, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, pueden obtener este precioso libro, este libro que se llama La Gran Controversia entre Cristo y Satanás. Viene hablando sobre el pasado, el presente y el futuro. Ya por eso que es importante entenderlo. Y tiene mucho, habla mucho sobre el libro del Apocalipsis y también del libro de Daniel. Así que les recomendamos este maravilloso libro. Aquellos que quieran obtenerlo en forma gratuita, tenemos 2 ejemplares para regalar acá en la radio. Así que esperamos a aquellos que lo quieran, nos puedan llamar y comunicarse con nosotros para que de esa manera, ¿no es cierto?, puedan tener este maravilloso libro. Bien, vamos a comenzar entonces a leer un poquito algunas partes de este libro que habla con respecto a la Revolución Francesa. Y queremos comenzar con algo que, un acto muy atroz que pasó con esta nación en el tiempo cuando comenzó, ¿no es cierto?, esta bestia que sube del abismo a atacar al pueblo de Dios en ese tiempo. Hermano Francisco, no sé si nos quiere... Sí, quería compartir acá. Pero lo más inicuo que se registra en el logro catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé, ya en ese tiempo. Eso también está en la historia, ¿cierto? En la historia lo pueden encontrar. De San Bartolomé. Todavía, dice, se estremece, horrorizado el mundo, al recordar las escenas de aquella carnicería. O sea, fue una carnicería, la más vil y elevada que se registra. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. El tañido de una campana resonando a medianoche dio la señal del degüello. O sea, al sonido de la campana empezó el degüello. La matanza. Millares de protestantes, dice, que eran evangélicos, que dormían tranquilamente en sus casas, confiando en la palabra que les había dado el rey, asegurándole protección, porque el rey le había asegurado protección a los hermanos. El rey de Francia. Entonces ellos se fueron a dormir tranquilos, Claro. porque tenían la protección del rey. Pero tremendo lo que pasó, fueron arrastrados a la calle sin previo aviso y asesinados a sangre fría. Tremendo lo que pasó, mis queridos amigos, ¿ya? Así como Cristo era el jefe invisible de su pueblo cuando salió de la esclavitud de Egipto, así lo fue Satanás de sus súbditos cuando acometieron la horrenda tarea de multiplicar el número de los mártires. Ya la matanza continuó en París, en Francia, ¿cierto?, por 7 días, con una furia, mis queridos amigos, indescriptible durante los 3 primeros. Y no se limitó a la ciudad, sino que, por decreto especial del rey, se hizo extensiva a todas las provincias y pueblos donde había protestantes. Ahora es tremendo lo que pasó, amigos, aquí, porque si teniendo la protección del rey, ¿cierto?, y luego ellos se van a dormir tranquilamente porque confían en la protección del rey, y luego el rey les juega una mala pasada, ¿no?, y los traiciona y los sacan en plena noche, ¿cierto?, donde estaban durmiendo tranquilos, y los matan. Tremendo lo que ocurrió en Hernán, ¿no? Terrible, porque en realidad uno se da cuenta que uno no puede confiar en el hombre. Tremendo. Como dice la eso. Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Sí, La salvaguardia que le dio el rey fue totalmente nula, e impulsada Claro. también por otros reyes, sacerdotes y prelados, dice ahí, ¿no? De Claro. que lo impulsaron también para cometer estos crímenes, ¿ya? En realidad que es terrible, porque fue una noche de dolor, de llanto. Bueno, nos podemos recordar un poco con lo que pasó en Jerusalén cuando mataron los niños, ¿no? Cuando También, querían pues. matar a Jesús, o cuando querían matar a Moisés cuando era pequeño también. Claro. Nos podemos recordar un poco sobre eso. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, a un rey que no cumple su palabra contra aquellos que servían al Señor.
Y es terrible porque esta matanza es conocida en la historia como la matanza, la masacre de San Bartolomé, ¿ya? Que entre 20.000 y 50.000 protestantes fueron asesinados el 24 de agosto de 1572 y 70.000 o más en la semana que siguieron, que es lo que estaba leyendo nuestro hermano Francisco. O sea, fue terrible, fue Claro. terrible porque había muchos que estaban aceptando el mensaje, pero ¿qué pasó? Fueron muertos Claro. por este poder, ¿no? Por esta bestia que sube del abismo, que es Francia. ¿Ya? Claro. Lo más terrible es que el poder romano, que en ese tiempo tenía casi dominado a los poderes políticos de ese tiempo en Europa, se regocijó, dice, por la muerte de estos protestantes o de estos Claro. cristianos. Ahora no respetaban ni edad ni sexo. Claro, Ya según dice acá el relato, no se respetaba edad ni sexo, no escapaba el inocente niño ni el anciano decano, o sea, todos pasaban por el asunto de la muerte, ¿no? Nobles y campesinos, viejos y jóvenes, madres y niños sucumbían juntos. O sea, amigos míos, la matanza siguió en Francia por espacio de 2 meses. Perecieron en ella, mis queridos amigos, 70.000 personas de la flor y nata de la nación. Noten, 70.000 personas. O sea, cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, mis queridos amigos, el regocijo del clero no tuvo límite. El cardenal de Lorenza, premio, el mensajero con 1.000 duros, el cañón de San Ángelo tronó en alegrías, en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres innumerables. Hicieron fogatas, convirtieron la noche en día. Y Gregorio XIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde la cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari representando la opresión contra el almirante, al rey en el concilio maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos Rosa de oro y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría cuando el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemnes comitivas para dar gracias a Dios. Noten la alegría porque habían matado a a los cristianos. cristianos, a los Tremendo. protestantes que protestaban contra los abusos Sí, romanos en ese sí, tiempo. Po. abusos Por de la eso iglesia. por eso que ellos estaban contentos. Tremendo. Y ese es el espíritu que movía a esta iglesia en ese tiempo, y eso es lo que deben Claro. entender, de que ese espíritu no es el espíritu de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Claro. Y ese espíritu es el que se regocijó al ver la muerte. Imagínense que no solamente eran personas de edad, eran niños, Niños, ancianos, jóvenes, jóvenes, de toda edad. de todo tipo de edad, embarazadas, todo tipo de edad estaba ahí y regocijarse por eso. Ahí uno se da cuenta qué espíritu el que gobernaba ese poder en ese tiempo, ¿ya? Y es importante entender, ¿no?, de que esta matanza quedó en la historia para que podamos recordar también el espíritu que tiene un poder que no se asemeja o que no quiere aceptar la palabra de Dios también, ¿no? Es tremendo. Que es lo que pasó con Francia, Sí. que es la Revolución Francesa y lo que hicieron los Claro. franceses aquí, el rey de Francia. Claro. Y ahí sigue diciendo, pues dice que el mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé, hablando, ¿cierto?, de la masacre que hubo en Bartolomé, fue también el que dirigió la escena de la revolución. O sea, esa masacre es lo mismo que ocurrió en lo que estamos estudiando ahora, ¿cierto?, la profecía de Francia Tea, ¿cierto? Jesucristo fue declarado impostor, mi querido amigo, en ese tiempo. Y el grito de unión de los incrédulos franceses era aplastad al infame. Eso era lo que gritaban, aplastad al infame, lo cual decían refiriéndose a Cristo. Las blasfemias contra el cielo y las iniquidades más abominables se daban la mano y eran exaltados a los mejores puestos, los hombres más degradados, noten, los hombres más degradados los ponían en los puestos y los más entregados al vicio y a la crueldad. En todo esto no se hacía más que tributar homenaje supremo a Satanás, como decía nuestro hermano Hernán, ¿no? Mientras que se crucificaba a Cristo en sus rasgos característicos de verdad, pureza y amor abnegado. O
¿Se dan cuenta? Terrible, ¿eh? Tremendo, o sea, lo que ocurrió con la masacre de Bartolomé, eso mismo ocurrió con Francia, lo Claro. que estamos estudiando. Ahora dice, el temor de Dios fue dicho, dista tanto de ser el principio de la sabiduría que más bien puede considerarle como principio de la locura. Quedó prohibida toda clase de culto religioso. Estamos hablando de Sí. Francia, ¿no? De la bestia Sí, que sí. sube el abismo. A excepción de los que se tributaban a la libertad y a la patria. El obispo constitucional de París fue empujado a actuar el papel principal en la farsa más desvergonzada que jamás fuera llevada a cabo ante una representación nacional. Lo sacaron en pública procesión para que manifestase a la convención que la religión que él había enseñado por tantos años era en todo respecto una tramoya del clero sin fundamento alguno en la historia ni en la verdad sagrada. Repudió solemnemente y en los términos más explícitos la existencia de la deidad a cuyos cultos se habían consagrado él y ofrecido que en lo sucesivo se dedicaría a rendir homenaje a la libertad, la igualdad, la virtud y la moral. Acto seguido, colocó sobre una mesa sus ornamentos episcopales y recibió un abrazo fraternal del presidente de la convención. Varios sacerdotes apóstatas imitaron el ejemplo del prelado. Tremendo, ¿no? Quedó prohibida toda clase de culto, decía, religioso, a excepción del tributato de la libertad y a la patria. Y eso fue lo que produjo la revolución en Francia, ¿no? Claro. Por eso después le vino esa consecuencia a Francia, porque Ya, rechazó la palabra, la palabra de Dios, y rechazar la como palabra decía de ahí, Dios. 3 días y medios, o sea, 3 años y medio, en la profecía, iban a estar sus cadáveres. ¿Por qué? Porque durante ese periodo ellos se fueron en contra del Claro. propósito de Dios, de la voluntad de Dios, quemaron las Claro. Biblias, dice, en el centro de la capital de Francia, ¿ya? Claro. Y hicieron lo que quisieron con los hijos de Dios también. Claro, por eso dice la Biblia que quedaron postrados en las plazas, en las calles, los cadáveres, porque no había quien los enterrara. Exacto. Tanta muerte, ¿cierto?, que hicieron. Y aquí dice más abajito, dice, los que habitan sobre la tierra se regocijan sobre ellos y hacen fiesta, ¿cierto? Lo que tú comentabas, ¿cierto? Lo que dice ahí Apocalipsis 11. Y se enviaban regalos los unos a los otros, ¿cierto? Porque estos dos profetas atormentaron a los que habitan sobre la tierra, ¿ya? Y hemos sabido, ¿cierto?, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto?, Así que es. profetizaron en ese momento de oscuridad. La Francia incrédula, mis queridos amigos, había callado las voces de reprensión de los testigos de Dios, ¿ya? O sea, la palabra de verdad yacía muerta en sus calles y los que la odiaban, las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de júbilo. Los hombres desafiaban públicamente al Rey de los cielos y gritaban como los pecadores de la antigüedad. ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? ¿Ya? Entonces ellos estaban más, como tú decías, ¿cierto? Como comentaba, la diosa de la razón. Eso era su Dios, la diosa de la razón. O sea, que cada uno hace lo que la razón le dice. Claro. ¿Ya? Pero la Biblia, fuera con la Biblia. O sea, ellos quemaron las Biblias y quemaron a los que la proclamaban. Exactamente. ¿Cierto? Dijo el orador que introdujo el culto a la razón. Legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir al brillo de la luz. Una inmensa concurrencia se ha reunido hoy bajo sus bóvedas góticas, en las cuales por vez primera ha hecho eco la verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. De la razón. Ellos creían que era la libertad, ¿no? Claro. Iban a ser libertados de las cosas religiosas, todo, pero en realidad esa no era la verdadera libertad. No. Porque la verdadera libertad nosotros la conseguimos en Cristo, ¿ya? Claro. Y en obedecer su palabra, su ley. Esa es la verdadera libertad. Dice, allí hemos hecho voto con la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos para seguir a la razón, a esta imagen animada, la obra sublime de la naturaleza. Claro, o sea, ellos pensaban de que al rechazar la Biblia tenían libertad ahora. De hacer lo ¿cierto? que quisiesen. Claro, pero eso se llama libertinaje. Exactamente. Libertinaje se llama, mi querido amigo. Entonces no confundamos las palabras libertad en Cristo con libertinaje. Prácticamente la libertad de ellos no fue libertad, fue un libertinaje porque hicieron
como Sodoma. Y así le fue también. Sí, por haber rechazado la palabra de Dios. Ahora, si ustedes, por ejemplo, por el tiempo, ¿cierto? No les puedo decirle, pero ustedes lo pueden leer en la casa, pueden leer Génesis capítulo 19, donde cuando el Señor destruyó Sodoma, ¿cierto? Y Exacto. Gomorra, ustedes léanlo en sus casitas, busquen allí en la Biblia, el capítulo 19 de Génesis. Pero por el tiempo no lo vamos a leer todo, pero voy a ir a Romanos, el capítulo 1, si ustedes se dan cuenta lo que pasó por haber rechazado a Dios, el versículo 18. Y si ustedes tienen Biblias por ahí, síganme. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, ¿eh? Así como Francia no tenía excusa de todo lo que estaban haciendo ellos injustamente, pues habiendo conocido a Dios, porque ellos conocían a Dios, ¿cierto? Así es. Pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está, ¿no? La diosa de la razón, en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso pasó en Francia, y eso pasa con todos aquellos que rechazan la verdad de Dios, la justicia. Profesando, dice el versículo 22, ser sabios se hicieron Necios. necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿El alarma? Sí, ahí están, alarma avisando. Sí, la vuelven a... Entonces seguimos, que están con alarmas por allí. Dice, por la cual Dios también los entregó a la inmundicia, el versículo 24, en la concupiscencia, ¿cierto? Los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y noten lo que dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, mi querido amigo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Eso se llama homosexualidad, ¿ya? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mis queridos amigos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Noten bien lo que viene diciendo Pablo aquí, porque esto es lo mismo que ocurrió con Francia y ocurre con toda persona que aparta de la ley de Dios. Y que grábense bien estos versículos, el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, eso es lo que ocurrió ahí, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y noten cómo termina. Queriendo haber entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se dan cuenta que aquí en este capítulo menciona el razonamiento, la razón. Lo que había en Francia era eso, libertinaje y la razón. Solamente uno pensaba con la razón y la palabra de Dios fuera. Bueno, y eso fue lo que pasó con esta nación, ¿no? Claro. Al colocar jueces corruptos, gente corrupta Exactamente. en el gobierno, Sí. ellos llegaron a entender de que ellos solamente tenían que dejarse guiar por la razón. Y Claro. colocaron a una mujer como La diosa de la razón. como la diosa de la razón, Claro. ¿ya? Y dice Claro. acá, la diosa, después de haber sido abrazada por el presidente, tomó asiento en una magnífica carroza que condujeron Claro. por entre medio de una inmensa muchedumbre hasta la catedral del Notre Dame, para tomar el lugar de la deidad. O Claro. sea, como decía ahí el Claro. apóstol Pablo, cambiaron, Tremendo. ¿no es cierto?, La verdad por la la mentira. verdad ¿no? por la mentira. Eso es lo que ocurrió. Y ahora, y eso es terrible porque Oh. aquella persona, aquí no fue una persona, fue una nación completa,
Claro. Aquella persona o aquella nación que hace eso llega a un estado tan bajo, ya, que es lo que vamos a ver, lo que le pasó a Francia, ya. Claro. Sigue diciendo acá: allí la elevaron sobre el altar mayor y recibió la adoración de todos los que estaban presentes. No Claro. mucho después de esto, procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta Claro. ocasión, dice acá, la Sociedad Popular del Museo entró en el salón municipal gritando "¡Vive la Raizón!" y llevando en la punta de un palo restos de varios libros quemados a medias, entre otros breviarios, misales y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro. Expiamos en un gran fuego, dijo el presidente, todas las locuras que ellos nos han hecho cometer. Eso es lo que decía aquí la Biblia, ¿no? Que iban a ser quemados, ¿no es cierto?, por 3 días Claro. y medios. Ya ahí los cadáveres iban a estar y se iban a ver. ¿Por qué? Porque iban a querer quemar, ¿no es cierto? O quemaron, no Ya. que iban a querer, lo quemaron públicamente. Quemaron las Biblias, ¿ya? Ya. Y aquellos que predicaban sobre la Biblia también. Claro. Es increíble lo que ocurrió. Vamos de alerta en alerta. Disculpen por lo, ¿cómo se llama? Por los Lo- ruidos. Los ruidos son las alarmas que ponen en los celulares. Entonces, el romanismo había principado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir, ¿cierto? Claro. A la política de Roma se debía la condición social, ¿cierto?, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina, ¿ya? Y eso pasa cuando uno se aparta de los caminos de Dios, Hernán, ¿cierto? Exacto. Cuando uno no quiere saber nada de la ley de Dios, de la Biblia. Por eso dice que Dios le envió un espíritu de error para que crean la mentira, Así es. ¿ya? Entonces ellos, como quemaron la Biblia, estuvieron en contra de la palabra de Dios, vino toda esa corrupción, ¿ya? Que les mencioné, ¿cierto? Lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice, nos faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsable al trono y a la iglesia. En estricta justicia debieran atribuirse a la iglesia sola, ¿cierto? El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de Roma el que por ese medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. Es tremendo lo que dice aquí. Terrible. Dice que el genio fue de Roma, el que por el medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. O sea, mi querido amigo, no solamente era Francia, sino que había atrás el poder romano. Y el espíritu que tenía Roma, pues, Oh, tremendo. ¿no es cierto? De oprimir, de matar, de destruir a todos aquellos que lo denunciaban como institución, ¿ya? O como el mal de ese tiempo, porque recuerden que ellos en ese tiempo Claro. era el poder religioso el que gobernaba el poder político, de esa manera trataba de gobernarlo, ¿no? Claro. La unión de iglesia y Estado. Siempre cuando había unión de iglesia y Estado, la iglesia lo ocupó para perseguir al pueblo de Dios. Claro. Ahora, en Francia, la revolución que hubo, ¿no es cierto? Y la matanza y las quemas de Biblia y todo eso que hubo contra la religión fue impulsado un poco por lo que Roma ya había hecho en otros países. Claro. ¿Ya? Así que es importante entender también eso, ¿no? Claro, por ejemplo, la iglesia católica, católica significa universal, ¿cierto? Claro. Y apostólica porque están fundadas, ¿cierto?, los apóstoles. Pero romana, ¿por qué romana? Si Roma eran los enemigos, ¿cierto?, del pueblo de Dios en el tiempo de Jesús. ¿Y por qué romana? Y la iglesia católica es apostólica y romana. Entonces, si fuera solamente católica, apostólica, estaríamos de acuerdo. Pero ¿por qué romana? Si ese fue el poder que pasó en Francia, ¿cierto?, que fue cruel. Entonces, el espíritu de libertad, dice acá, el próximo párrafo, acompañaba a la Biblia, ¿cierto? Doquiera se la recibiese, el Evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. Amén. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los habían tenido sujetos a la ignorancia, Amén. al vicio y a la superstición. Ahí está clarito. ¿Eh? Igual que ahora, pues, si tú te alejas de la Biblia, los hermanos se alejan. Si tú, amigo mío, te alejas de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Supersticiones. Y eso es lo que aceptan los Vicio, seres humanos. ignorancia. Claro. Entonces empezaban a pensar y a obrar como hombres. Al ver esto, los monarcas temieron
por la suerte de su despotismo. ¿Qué te parece? Claro, porque la Biblia le abría a ellos la mente, ¿no? Claro. De poder, ¿no es cierto?, ser una mejor persona, ser una persona moral, una persona que podía ser inteligente, ¿no? Para poder guiarse por esa palabra. Claro. ¿Ya? Así que ahora dice ahí, Roma no fue lenta para difamar los celosos temores de los reyes. Decía el Papa al regerente de Francia en 1525. Esto, manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino con todos los principados, con las noblezas, con las leyes, con el orden y hasta con los rangos. O sea, Estaban eran mentiras, asustados. eran Sí, mentiras mentira. que el catolicismo les decía Claro. para que ellos tuviesen temor del cristianismo, del Claro. protestantismo en el tiempo de la Edad Media, con el fin de ganarse a los dirigentes de los países. Y tenían temor de que se apoderaran de las leyes Claro. y del orden. Bueno, es lo mismo que en el tiempo de Jesús, ¿no? Mm. Incluso Jesús le dijo a Pilato, le dijo, mi reino no es De de este mundo. Entonces Pilato estaba preocupado, No te ¿acaso tú eres preocupes. rey? Entonces no te preocupes, en otras palabras, mira, si mi reino no es de este mundo, Exacto. ¿ya? Así que estate tranquilo nomás, porque él puso reyes, ¿cierto? Acá, ¿ya? Pero el reino de la religión verdadera es aparte del reino civil. Así es. Por eso el animalito de la bestia, la segunda bestia, dice que surgía con dos cuernos, ¿cierto? El republicanismo y el protestantismo. ¿Se dan cuenta? O sea, están separados los cuernos. Entonces, cuando se unen, ahí viene el desastre. Que es un tema que vamos a ver más adelante. Claro, Ahora no pueden estamos- pasar para allá ni el otro pasar para acá. Pero ¿qué hicieron aquí? Aquí pasó uno para acá, ¿cierto? Mm. Entonces pasó la ley civil, pasó a la ley religiosa y se unieron y cometieron todas estas barbaridades. Así es. Tremendo. Aquí dice, pocos años después de un nuncio papal, le daba este aviso al rey: Señor, no os engañéis, los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El Claro. trono peligra tanto como el altar. Ahí está. Oh, increíble, o sea, Estaban preocupados, ¿no? las mentiras que les decían, po. Si una persona que es cristiana va a actuar de acuerdo a la ley, po, no va a Claro. actuar de acuerdo a lo que nos dice la Sí. ley. El Señor dijo dar al Papa lo que es o sea, dar a Al Roma César. lo que es de Roma, o sea, al Al César, César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. lo que es de Dios. Porque Entonces, separado. eran mentiras que el poder papal, ¿no es cierto?, le daba a los reyes, a los presidentes, a los príncipes, Claro. para poder engañarlos, ¿no es cierto?, contra los cristianos. Claro, ellos pensaban que el trono peligraba, Claro. ¿ya? Tanto como el altar, por los Dice, cristianos. La introducción de una nueva religión debe necesariamente introducir un nuevo gobierno. Y los teólogos apelaban a los prejuicios del pueblo a declarar que las doctrinas protestantes desvían a los hombres hacia las novedades y la locura, roban así al rey el afecto leal de sus súbditos y destruyen la iglesia y el Estado al mismo tiempo. De ese modo logró Roma predisponer a Francia contra la reforma. Fue para sostener el trono, preservar a los nobles y mantener las leyes, que la espada de la persecución se desvainó por primera vez en Francia. O sea, fue como impulsada Francia eso por este mismo poder, por Claro. este poder despótico y opresivo que era Roma. ¿Ya? Eso Claro. fue lo que pasó en la historia, amado oyente, no es algo que nosotros estemos inventando. Está en la historia y Dios ya lo había escrito en el libro del Apocalipsis. Dice, poco previeron los reyes cuán fatal iban a ser los resultados de tan odiosa política. Tremendo. Dice, las enseñanzas de la Biblia eran las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, de templanza, de verdad, de equidad y de la benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo. La justicia engrandece la nación, y con ella será firmado el trono. Proverbios 14:34. O sea, con la palabra de Dios, ¿cierto? Ellos al contrario, cuando un cristiano, ¿cierto?, anda de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no hay bendición? Exacto. Claro que sí, pues entonces ellos estaban preocupados de que le iban a quitar el trono, de que acá, allá. Pero no, los cristianos es separado, el cristianismo es separado a lo civil, ¿ya? Entonces, la justicia engrandece la nación. Isaías capítulo 32, versículo 17, dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia reposo y seguridad para siempre. Amén. El que obedece las leyes divinas, escuchen bien esto, mis queridos amigos, el que obedece las leyes divinas
es el que mejor respetará y acatará las leyes de qué? De su país. Entonces, ¿de qué temer, mi querido amigo? Si tú obedeces los mandamientos de Dios, vas a ser un buen ciudadano. Ya el apóstol Pablo dice que debemos obedecer a nuestros gobernadores, sí, mientras tanto que no se parten de los caminos, o sea, no se pasen a los caminos de Dios, ¿cierto? Mientras no se pasen para acá, ¿cierto? Y no hagan transgredir la ley de Dios, todo ok, tú puedes ser un buen ciudadano. Por eso él dijo, dar al César lo que es del César. O sea, si hay que pagar impuestos al gobierno, hay que pagar impuestos. Así Si es. hay que hacer bien, hay que hacer bien, pero en cuanto a la ley de Dios, no se puede el gobierno meter en las cosas de Dios. Porque si se mete en las cosas de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasó a Belsasar en Babilonia. Tomó los vasos sagrados que no le pertenecían a él y tomó vino de sus vasos sagrados y luego vino una mano y escribió, cierto, la sentencia para Mene, aquella, tekel claro, uparsim. para Babilonia. ¿Por qué? Porque se ensoberbeció Belsasar. Tomó de Así lo es. sagrado. Entonces, si en lo civil se mete donde no debe meterse, viene la ruina. Por eso que a Estados Unidos le va a venir la ruina. Cuando se meta, cierto, contra la ley de Dios, cuando cambien, cierto, el sábado por el domingo y pongan una ley dominical, cierto, obligado, va a venir la ruina sobre ese país. Así es. Y Así vamos, es. vamos a llegar a ese tema, ¿no? Cuando Claro. entremos al capítulo 13 de lleno del Apocalipsis, vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo está escrito ya la profecía en la Biblia y su cumplimiento, que estamos en pleno casi cumplimiento. Claro. Ahora, dice acá que el Evangelio hubiese podido dar a Francia la solución de estos problemas, ¿ya? Políticos y sociales que frustraban las habilidades de su clero, de su rey, de sus gobernantes, y que finalmente precipitaron a la nación a la anarquía y a la ruina. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio propio y de amor abnegado que les diera el Salvador. Había sido guiado lejos de las prácticas de la negación propia por el bien de los demás. Los ricos no hallaban reproche por su opresión a los pobres, y los pobres no hallaban socorro en su degradación y servilismo. Crecía el egoísmo de los ricos y de los poderosos, haciéndose más y más manifiesto y abayazador. Por varios siglos la avaricia y el despilfarro de los nobles dieron como resultado la aplastante extorsión de los campesinos. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. O sea, la única solución que tenía Francia para no entrar en esta revolución era seguir los principios del cielo, los principios de Dios, los que decían la palabra de Dios, no los que decía Roma, porque Roma se decía ser representante, pero en vez de llevarlo a una reconciliación con Dios, lo llevó a una revolución. Claro. Eso fue lo que lo llevó, o sea, en vez de llevarlo a los principios de Dios, lo Claro. llevó a una revolución, a renegar de Dios, en otras palabras. Lo Tremendo. llevó a renegar porque ya estaba cansado, ¿no es cierto? Y lo llevó a este país que es la bestia que sube del abismo, capítulo Claro. 11 del Apocalipsis, a Claro. renegar contra Dios y hacerse completamente atea y colocar a esta mujer como diosa de la razón. Claro. Ahí tú leíste, ¿cierto?, en el último parrafito, donde dice, por varios siglos el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. No Así te lo estaba, quisieron, po. así estaba la El cosa. rico perjudicaba al pobre, dice, y este odiaba al rico. Mm. Por eso, como te decía, como les decía, querido amigo, cuando uno se aparta de los caminos de Dios, eso es lo que ocurre. Viene el enemigo, ¿cierto?, el diablo, y los cega, ¿cierto? Y al final hacen lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Entonces, como ellos quemaron la Biblia, ya como existía, ¿cierto?, ahora la diosa de la razón, que todos podían pensar a lo que ellos querían, ¿cierto?, lo que querían hacer, hacían, y la palabra de Dios no la tomaron en cuenta. Por eso aquí, donde leyó nuestro hermano Hernán, dice que ellos hacían extorsión. Y agotadora, o sea, no así nomás, agotadora, cansadora, ¿ya? Y el Terrible. rico perjudicaba al pobre y este odiaba al rico. Prácticamente se odiaban uno a otro por no estar de acuerdo, ¿cierto?, a la palabra de Dios. La habían rechazado. Y miren lo que Y- sigue diciendo un poco más adelante. Dice, la corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje. O sea, Claro. los magistrados, ¿no es cierto? La corte estaba todo de esa manera. Dice, Ya. el pueblo y los gobernantes se veían con desconfianza mutua. Se sospechaba con seguridad de todas las medidas que dictaba el gobierno, porque se lo consideraban engañosa y egoísta. Por más de medio siglo antes de la revolución ocupó el trono Luis Quinto. XV, quien aún en aquellos tiempos
corrompido sobresalió por frivolidad, su indolencia y su sensualidad. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia, la clase humilde, sumergida en la ignorancia y en la miseria, el Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba tener ojos de profeta para ver de antemano de una inminente insurrección. A las amonestaciones que le daban sus consejeros solía contestar el rey: procurad que todo siga así mientras yo viva. Después de mi muerte suceda lo que quiera. En vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Bien comprendía el mal estaban las cosas, pero no tenía ni el valor ni el poder suficiente para frenar la situación. La ruina que aguardaba Francia no fue sino verdaderamente descrita por su indolente y egoísta respuesta: después de mí, el diluvio. Tremendo. No le importaba, Nada. no le importaba nada al rey que pasara lo que pasara con su pueblo. Claro. Es como egoísmo, ¿no? Un egoísmo. Claro. Y bueno, y vemos las consecuencias después lo que pasó con esta nación. Claro, bueno, también valiéndose Roma, ¿cierto?, de la ambición de los reyes y de las clases dominantes, habían ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de este modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobierno y súbdito. Por su previsora política, advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral. ¿Ya? O sea, se volvieron, como les decía, como Sodoma y Gomorra, que prevaleció en todas partes, despojando al pueblo de la Biblia y sin más enseñanza que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición, y tan degradado por los vicios que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. O sea, ya quedaron totalmente ingobernables. Sí. Pero los resultados fueron muy diferentes, mis queridos amigos, de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciertamente a sus dogmas, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Por eso se llama la Revolución Francesa, ¿no? Exacto. Porque se rebelaron contra la palabra de Dios. O sea, odiaron al romanismo y al sacerdocio, a los que consideraban cómplices en la opresión. Noten, odiaban a los que estaban complicados con ellos, o sea, eran cómplices, pero se odiaban. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta, su unión, su única religión, porque esa era la que gobernaba, ¿cierto? Era la única religión que existía, considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no querían saber nada de esta, ¿ya? Cuando, ¿se acuerdan de Lutero, cierto? Lutero, cuando el Señor lo llamó dentro de la Iglesia Católica, e incluso él no se quería salir, mis queridos amigos, de la Iglesia, pero al final lo excomulgaron, lo echaron, porque él empezó a predicar la justificación por la fe, ¿cierto? Empezó a descubrir, claro, no por obra y no por penitencia, y no comprando, ¿cómo se llama esto?, salvoconducto, ¿cierto?, para la salvación. No, porque la Iglesia Católica en ese tiempo, ¿cierto?, enseñaba que había que hacer obra para salvarse, que había que hacer algo para salvarse. Pero Lutero descubrió la Biblia y encontró que el justo es justificado por la fe. Amén. ¿Ya? Entonces todos los hombres que se levantaban en ese tiempo, la reforma, querían hacer una reforma dentro de la Iglesia, fueron perseguidos por este poder. ¿Hernán? Terrible, ¿eh? Terrible cuando el hombre se aparta de Dios. No solamente el hombre, puede ser una nación, como lo que ocurrió con Francia. Claro. Dice, se levantaban un partido revolucionario contra otro, y Francia quedó convertida en inmenso campo de masas en contienda, llevadas en vaivén por la furia de sus pasiones. En París un tumulto le seguía a otro, y los ciudadanos estaban divididos en una mezcolanza de bandos, que parecían no tener otro objetivo que exterminarse mutuamente. O sea, ya era tanto que el Espíritu de Dios había sido echado de esa nación, ¿no es cierto?, Claro. que ya no tenían sujeción de sí mismos, ¿ya? Dice, y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en prolongada y devastadora guerra
con las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisienses se morían de hambre. Las provincias habían sido arrasadas por los bandidos y la civilización había desaparecido casi por completo en la anarquía y la licencia. O sea, todo era permitido. Anarquía sin ley. Demasiado bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y torturas que Roma le había enseñado con tanta diligencia. A fin había llegado un día de retribución. Ahora ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o arrojados a la hoguera. Hacía mucho ya que estos habían perecido en la matanza de San Bartolomé, ¿no es cierto? Y que se hallaban en el destierro. Muchos otros habían huido. La despiadada Roma ahora sentía el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en actos sangrientos. O sea, ¿quién estaba sufriendo ahora? La misma Roma por estos franceses. El ejemplo de persecución que había exhibido el clero de Francia durante tantos siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los caldazos chorreaban, rojos con la sangre de los sacerdotes, las galeras, las prisiones, antiguamente atestadas de hugonotes. Recuerden que los hugonotes eran protestantes. Antiguamente atestadas de hugonotes se hallaban ahora llenas con sus perseguidores. Como dice la Biblia, el que mata a espada, a espada muere. A espada muere. Sujetos con las cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente con los remos, el clero católico romano experimentaba los tormentos que antes tan deliberadamente infligieran su iglesia sobre los mansos herejes. O sea, todo se le volvió en contra ahí en esa revolución, ¿no es cierto? En Francia lo que ocurrió. Llegaron entonces aquellos días en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que se hubieran visto hasta entonces, cuando ningún hombre podía saludar a sus vecinos o decir sus oraciones, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen capital, digno de muerte, cuando los espías acechaban en cada esquina, cuando la guillotina trabajaba largo y duro cada día, cuando los cadáveres estaban tan llenas de cuando las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecía bodega de un barco de esclavos, cuando las alcantarillas corrían espumantes como sangre hacia el Sena, mientras que diariamente carretadas de víctimas eran llevadas a su condena a través de las calles de París. Los procónsules que eran enviados porque el Comité Supremo a las provincias mostraban un exceso de crueldad desconocido aún en la capital. La cuchilla de las máquinas mortales se levantaban y caían demasiado lento, no daban basto con su trabajo. Las largas filas de cautivos sucumbían bajo las descargas de metralla de los fusiles. Se hacían intencionalmente agujeros en el fondo de las barcazas sobrecargadas de cautivos. Lyon fue convertido en un desierto. En Arras, aún la cruel misericordia de una muerte rápida era denegada a los prisioneros. Por toda la ribera del Loira, desde Samurai Río abajo hasta el mar, se veían grandes bandas de cuervos y milanos que devoraban los cadáveres desnudos, puestos de a pares en horrendos abrazos. No se mostraban misericordia, ni sexo, ni edad. El número de muchachos y doncellas menores de 17 años que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno se cuenta por centenares. Pequeñuelos arrebatados del pecho de sus madres eran ensartados de lanza en lanza entre las filas jacobinas. En el corto espacio de 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Terrible, ¿eh? Ahí estaba, ¿no es cierto?, Satanás con su gobierno ateo, que era Francia, ¿no es cierto?, gozándose en todas esas muertes que hizo este poder, como dice acá, ¿no es cierto?, la bestia que sube del abismo, que representaba a Francia con un espíritu totalmente satánico, ¿no es cierto? Vemos cómo hizo todas estas crueldades. ¿Por qué? Por la única razón de rechazar al Dios del cielo y rechazar su ley y su palabra, ¿no es cierto? Eso es lo que es, en eso
a eso llegó Francia por haber rechazado la luz del cielo. ¿Ya? Claro. Interesante, ¿ah? Lo que logramos entender, ¿no? De que todo esto estaba en la profecía y tenía que cumplirse. Ya estos 3 días o estos 3 años y medio que iban a ser muertos estos 2 testigos, que era el Nuevo y el Antiguo Testamento, se cumplió. Pero no solamente eso, sino que esta nación se volvió totalmente despótica. ¿Ya? Claro. ¿Cuántos quedan? Quedan- Ya. Sí, pues aquí entonces, donde leí en delante, de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Entonces Pablo, comenzando ahí a escribir el primer capítulo de Romanos, ahí describe, ¿cierto?, lo que es cuando uno cambia la verdad por la mentira. Ya empieza a dar culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ya? Por eso también yo creo que en Francia también la evolución, yo creo que ya no creían en la creación. Mm. Se echaron por tierra la palabra de Dios. ¿Qué decir de la evolución? E incluso la evolución con Walter, el que inventó, ¿cierto?, la teoría de la evolución, ¿cierto? Y toda la gente que cree en eso, bueno, tiene fe en eso, pero la gente ni siquiera sabe el tiempo que nació Walter Martin, ¿cierto?, el creador de la evolución, pero tienen fe en la evolución. En cambio, el que tiene fe en la palabra de Dios son los creyentes, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ya? Entonces el Señor nos pone evidencia bíblica, ¿cierto?, donde podemos basar nuestra fe. En cambio, en la evolución es una teoría que no tiene evidencia, No tiene ¿ya? fundamento. Echa por tierra la creación de Dios, ¿ya? La Biblia dice que fue creado, ¿cierto?, en 7 días literales, pero la evolución enseña que no, ¿cierto?, que fue por miles de años. Entonces, no debemos, mis queridos amigos, rechazar la palabra de Dios, porque al rechazar la palabra de Dios quedamos totalmente en tinieblas, ¿ya? Y entra todo tipo de pecado, inmoralidad sexual, qué sé yo, como lo que ocurrió, ¿cierto?, con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto tiempo le dio? La destruyó porque ellos siguieron en sus razonamientos, en su inmoralidad y quedaron totalmente destruidos, ¿cierto?, a ceniza. Así es. Quiero terminar con este párrafo que dice: los 2 fieles testigos de Dios, muertos por el blasfemo poder que sube del abismo, o sea, Francia, no habría de permanecer por más tiempo en silencio. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida, venido de Dios, entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ya eso está en Apocalipsis 11:11. Fue en 1793 que se expidieron en la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio de este mismo cuerpo legislativo adoptó una revolución invalidando esos decretos y concediendo la tolerancia a la Sagrada Escritura. El mundo contempló estupefacto los terribles resultados de haber despreciado los oráculos sagrados y los hombres reconocieron la necesidad de la fe en Dios y de su palabra. O sea, ahí vemos cómo se cumplió en forma exacta los 3 años y medio que iban a estar de luto o iban a estar muertos estos 2 testigos. Y cómo después ese mismo poder legislativo francés, después de 3 años y medio, volvió, ¿no es cierto?, a rectificar, o sea, a anular ese decreto que habían dado de anular la palabra de Dios. Ahora ellos la vuelven a reincorporar como nación, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo la palabra de Dios se cumplió y vemos lo que pasó, ¿no es cierto?, en esta revolución. Así que, bien, estamos en la hora, en realidad que nos pasó el tiempo muy rápido, pero Dios quiera que hayan podido, ¿no es cierto?, comprender de que apartarse de los caminos de Dios a lo que lleva al ser humano. Que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios ayude a cada uno de aquellos que están escuchando en esta tarde a poder, ¿no es cierto?, permanecer firmes en el Señor. Que Dios les pueda bendecir y que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a asirnos de la mano de Él, que es la única manera en la cual podemos estar seguros en el tiempo de crisis en el cual estamos viviendo.
Así que queremos despedirnos de todos aquellos que nos están escuchando, que el Señor les pueda bendecir. Hermano Francisco, usted se Amén. Que despide. el Señor les bendiga a todos y los veremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos. Chao, chao. Las Buenas Nuevas agradece su compañía y les invitamos a que nos sigan escuchando en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.